Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Hola, ¿cómo están? Soy Jaime Bonilla, candidato a la gobernatura por Baja California, por Morena, la coalición, Juntos Haremos Historia. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Estamos hoy con Pepe Abelar y la verdad yo creo que es bien importante durante este periodo electoral que conozcamos muy bien a nuestros candidatos, así que invité al ingeniero Jaime Bonilla, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, pues para que platiquemos un poco de su vida, además de algunas de sus propuestas, pero sobre todo conocerlo personalmente. Ingeniero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ahora sí que estamos todos muy entusiasmados por una campaña que levanta por todos lados, ¿no? Sí, han sido días de mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones. Qué bueno. La gente nos ha abrazado, la gente nos ha estado diciendo, estábamos esperando que vinieran, estamos con ustedes. Y es una efervescencia casi parecida a la del año pasado. Muy bien. Pero creo que un poquito más intensa. Pues hay que sacar a la gente a votar, que yo creo que es el principal problema que tenemos en este país, que la gente se siente involucrada con la decisión de quiénes son sus gobernantes, ¿no? El abstencionismo es el killer, ¿no? Así es. Lo que queremos es que la gente vaya y participe para que realmente tenga a las personas que los van a representar, que ellos los pongan, que no pongan a los políticos, a los gobernadores, a los presidentes municipales, un pequeño grupo de gentes que realmente no es la representación de la comunidad. Muy bien. Jaime Bonilla, ¿de dónde surge? ¿Por qué es candidato de Morena? ¿En qué momento Jaime Bonilla, la persona, decide participar en política? Pues mira, yo soy nativo de aquí de Tijuana. Creo que el único candidato a la gobernatura que es tijuanense. Sí, bueno, cuando menos el único candidato de veras. Bueno, esa está buena, ¿eh? La voy a anotar definitivamente. Nacido aquí en la Colonia Libertad, del otro lado, aquí le decíamos el Charco, porque todo esto que aquí donde están ustedes es que estamos en la zona del las río. Áreas más bonitas ahora, pues era la parte realmente más tétrica de Oye, Tijuana, ¿no? Déjame te interrumpo con algo. ¿Era cholo de la Liber, sí o no? No. O de la 20, No. como decían allá. Es chucos de la Liber. Con el copetito y eso, Sí, ¿no? todo. Ya no me tocó a mí, le tocó a mis hermanos mayores, pero definitivamente fue en nuestra región. Claro. En nuestro tiempo. Bueno, soy una persona que siempre ha estado involucrada, nunca me mantengo al margen de los temas. Fui a la escuela aquí en la Colonia Libertad, estábamos acostumbrados a tener esquina, a defender lo nuestro. Y una ciudad como Tijuana, con tantos diferentes colores, ¿no? Y temas. La Colonia Libertad, pues muchos le dicen Liberty Hills, Sí, porque estaba pegadito ya a la línea, ¿no? Y así decían que había mucha Y era gente lo más que, lejos que iban a llegar de Estados Unidos. Esa- Mucha gente, exactamente, van a decir lo más cercano que, para cuando menos ve para el otro lado, ¿no? Exacto. Pero fue una colonia, una de las primeras que se Claro. colonizaron aquí. Mi padre de Distrito Federal, mi madre de Sinaloa, se casan, mi padre militar, y se vienen a vivir al Ciprés. Posteriormente... A Ensenada. A Ensenada. Pero a ti te toca nacer acá Sí, en Tijuana. los primeros hermanos, los mayores, pues nacieron unos en el Distrito Federal, otros en Ensenada. A mí me tocó ya nacer en Tijuana. Ya. Aquí en la clínica del doctor Obanel, de este mira lado. nomás. Y Ahora sí viví- que qué tradicional. ¿Ya había sido presidente municipal, por supuesto? Bueno, no, él No, después sí, fue. sí, fue después de ¿verdad? eso. Porque acuérdate que el Estado se constituye un poquito después de que yo nazco, ¿no? Entonces, bueno, una identificación con la comunidad de que le he tenido toda la vida, como la tuve en la Colonia Libertad. Y siempre estuve al tanto de todos los temas de la colonia. Posteriormente, a los 28 años me caso con Rita Fimbres, pero creamos 4 hijos, ya cumplimos 41 años, vamos para 42 años de casados. De casados ya. De casados. O sea, tus hijos, tienes 4 hijos, ¿no? Sí, 4. ¿El más grande es hombre? No, Al revés. las 3 primeras son mujeres. Son mujeres, y el más chico es hombre, Eso. entonces. Y se acaba de recibir de ingeniero aeroespacial. Mira Mijo. nomás. Muy esa orgulloso es la, de mis es hijos. la carrera del futuro. Le por allá dije vamos yo, a hacer oye, un mijo, montón de cosas. de veras tienes que estar tan lejos de tu papá que te quedes a la luna. Ya ni siquiera hay que estar aquí. Oye, que no se le olvide, Jaime, que la tendencia es hasta el turismo espacial. O sea, Sí, están sí, pagando sí, mucho sí. dinero por esos Sí, temas. estoy preocupado, pero digo, es lo que le gusta a él. Qué bueno. Se recibió, mis hijas todas ya casadas, tengo 5 nietos. Es lo que te iba a preguntar.
dicen que los nietos son la adoración de los abuelos. ¿Estás de acuerdo con eso? Dijo W.C. Fields, un famoso cómico actor en Estados Unidos, que si hubiera sabido qué tanto feliz iba a ser con los nietos, primero hubiera tenido los nietos que y los luego hijos. los hijos. Está muy buena Sí. esa, ¿eh? Oye, además, como dicen por ahí, los nietos son para malcriarlos. Sí, pues, no hay que o sea, echarlos a gusto, perder. sí, claro. Definitivamente no. Llegan a la casa y le damos azúcar, le Claro, damos dulces, todo. todo eso, y luego mandamos a su casa todos eléctricos. ¿Qué edad tienen tus nietos? El mayor va a cumplir 11 años. Y, No, hombre, ese es sí. de Maya. Pero Es una luego- maravilla de edad, Sí, definitivamente. y luego 6, 5, 5 y 4. Te pasa lo mismo que en mi familia. Mi mamá tiene 8, mi mamá tiene 70 años, así que más o menos por ahí andan en la edad. Tú tienes menos, ¿no? Sí, mi madre Este, tuvo 38 nietos. Fíjate nomás. Para Entonces, acordarse el nombre. Y sí No, se pero acordaba de lo todos los curioso nombres. es que se acordaba del nombre y de la fecha de nacimiento. Fíjate nomás. A mí yo me hago bolas con mi fecha de Oye, nacimiento. y ahora que ya tenemos dónde revisar todo de todas A maneras. ver qué edad ¿no? tienes y luego te metes al Sí, Google, claro. ¿no? Y a ver si... Ahora, ¿cómo empiezas tu actividad profesional? ¿Qué es la primera actividad que dices, por aquí voy a empezar y por qué? Bueno, por mucho tiempo, después de salir de la escuela, me dedico a trabajar... Que eres ingeniero industrial, ¿no? Sí, y después de salir de la escuela me dedico a trabajar en algunas empresas maquiladoras. Trabajé por unos años ahí, pero siempre iba las cosquillas de independizarte, ¿no? Claro, Y claro. empecé mis empresas, empecé una empresa que se llama Electrónica Bonilla junto con mi hermano Ya. y fabricábamos consolas, tornamesa con radio y tocacintas, ¿no? Así es, pero lo que usan los DJ o la Ahora, que usan- eso exactamente Ah, sí, son ok. esas. Y aquí fabricábamos los muebles y la madera la traíamos de Canadá. Posteriormente construí una empresa que se llama Cobimex, componentes de video y hacíamos las antenas parabólicas. Ya. ¿Las que Posteriormente... se ponían la cajita encima de la televisión? No, las grandes que se ponen en el techo, las de, ya, las las de grandes, fibra, grandes. las de Ah, sí, fibra, fibra de vidrio. fibra de vidrio. Posteriormente cambió la tecnología hacia donde Maya, ya eso se convirtió obsoleto y pues puse varias empresas, una de switches electrónicos, otra de fierro vaciado. Tuve como unas 9 maquiladoras en un tiempo. Fíjate nomás. Y- De diferentes diferentes sectores. productos. Todas Entonces- en el ramo electrónico. No, algunas la de fierro vaciado, pero el lado mecánico, ¿no? Ok. Y luego electrónico, algunas de algunos equipos para el corazón, una serie de diversidad, ¿no? O sea que conoces muy bien todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria maquiladora porque no solamente lo has estudiado, lo has vivido, que no, es claro. mucho mejor. Sí, claro, o sea, la industria maquiladora, estuve yo integrado en la industria maquiladora por muchos años. Posteriormente decido yo pues construir mis propios edificios, adquiero unas propiedades en la ciudad industrial, construyo unas naves, ponemos ahí mis maquiladoras, después ya nada más le llamamos lo que le llamamos el turnkey, que era equiparla, contratar el personal y los técnicos americanos venían y entonces nosotros cobrábamos por eso, ¿no? ¿Y en qué momento decides meterte a algo que yo creo que es lo que te ha caracterizado, la gente más conoce, que es ser dueño de medio de comunicación? Bueno, Digo, sobre todo porque tu background, la carrera, lo que estudiaste, los negocios, no estabas en la lógica de los medios de comunicación. bueno, lo que pasa es que mi padre fue locutor De ahí venía el gusanito. en la XCC, precisamente. ¡Híjole! Entonces mi padre de mucho maco, como era un niño muy travieso, mi mamá me mandaba con él, ¿no? Y me tenía en el estudio ahí, ¿no? Casi me tienen que tener amarrado ya en el estudio porque andaba brincando de un lado para otro, moviendo los micrófonos, los botones, que llaman la atención a todos los Ajá, niños. sí, Tú claro. agarras una consola y los niños le llaman la atención, piensa Por que es un supuesto. juego, ¿no? Entonces mi padre me llevaba al estudio y me empecé a familiarizar pues con la radio. Y siempre me decía mi padre que el mejor negocio de todos era la radio. Y yo le preguntaba por qué. Y me decía, dice, porque mira, vendes aire con tragos de saliva. Ajá, sí. Y ese es tu producto. Oye, y recibes dinero en Sí, efectivo. ¿me entiendes? Entonces, pues sí, la materia prima es lo No que está dices. nada mal, y traigo ¿no? saliva, ¿no? Entonces, siempre me quedé con esa idea de cuando estuve con la industria maquiladora de hacerme de estaciones de radio. Empecé con un periódico, el periódico Baja California, en el 83.
Posteriormente... Yo tengo una anécdota de eso que te voy a interrumpir, que no te vas a acordar de esto que te voy a decir. Yo trabajé para ti. ¿A poco? En el 89 estaba yo estudiando turismo en la UABC y Marco Blasquez, que era tu director ahí del periódico, me invitó porque yo escribía columnas e hice una sección que se llamaba Viajes y Turismo. ¿Había sido por el 86, 87, 88? 88, 89 Sí, más o sí, menos. sí, fue. sí. Ya Porque estábamos en Otay. Ya estaban en Otay. Ah, Yo ok. me acuerdo que íbamos y editábamos ahí un grupo de amigos. Sí. Fue mi primera Fíjate que me quiero acordar experiencia en contigo, medios. eran como hace como unos 30 kilos, ¿no? Ay, creo que sí. Creo que 32, ¿eh? Sí, fíjate que me quiero acordar de No, eso. bueno, pues imagínate, estamos hablando de hace 26 Sí, años, 28 sí, años. hace ¿no? menos canas, menos canas. Hace Yo menos pensé que me lo ibas a canas. revirar. No, de ninguna Sí, manera. no, sí, claro. Y así el tiempo te lleva por naturaleza, ¿verdad?, a involucrarte. Y como siempre he sido una persona que nunca me mantenía al margen de las cosas, me gustaba involucrarme en los temas, ¿verdad?, en qué podemos participar con nuestra sociedad, con nuestra colonia, contra la vecindad. Claro. Todo eso es importante, era importante para mí. Cuando adquiero el periódico, descubro yo que es una manera muy práctica de llegar a la comunidad, Así es. ya como un medio de difusión. Ya posteriormente... Ahora les llaman influencers, pero es básicamente eso, ¿no? Exacto. Y posteriormente yo trato de adquirir algunas estaciones de radio aquí, pero todo el mundo me cierra la puerta, porque pues, eran patrimonios familiares y no dejaban que ningún nuevo entrara. Claro. Entonces yo... No, además los medios de comunicación, recordarás, siempre fue como muy cerrado, eran exactamente. 6 familias, 8 familias, Así y es. hasta ahí Y llegaban no te los daban temas, chance ¿no? de nada. Sí, claro. Entonces yo opté por adquirir estaciones en Estados Unidos. Ya. ¿Ok? A raíz de que... ¿Te fuiste a Estados Unidos? ¿Tú lo hiciste desde Tijuana? ¿Cuál es No, esa conexión? bueno, yo siempre he vivido aquí, pero acuérdate que hubo un atentado en contra de mi vida. Así como no. ¿Ok? Precisamente por el hermano de un gobernador panista. Por eso siempre los he traído atravesados. ¿Ok? Vamos a decir que nunca has sido santo de tu no. devoción. Y entonces a mi familia la saqué. Y yo seguí con mis negocios aquí, con mis maquiladoras y periódico y eso. Pero yo quería tener mis hijas, estaban muy chiquitas entonces, sanas y salvas, ¿no? Pero al mismo tiempo vi la oportunidad de, si yo no podía construir estaciones de radio aquí, yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. Y empecé a invertir. Empecé a invertir. Y pues llegué a tener 17 estaciones de radio allá, incluyendo la de San Diego, que fue la primera que tuve, que fue de donde salió para todas las demás. Fue la primera estación americana en español. En español, sí. No había ninguna estación americana en español. ¿Qué es lo que te iba a comentar esto? Este brinco que diste a hacer un primer sistema de noticias, pues una cadena con mucho prestigio ya Ahí te aquí va. en la Esa es región, una historia ¿no? muy interesante, muy poca gente me la ha preguntado. Cuando, por los años, allá era unos 17, 18, 19 años, muy al principio, cuando inició López Obrador, ya tenía la cosquilla de la presidencia, fue recién entrado a la regencia de la Ciudad de México. Jefe de gobierno. Jefe de gobierno, fue el primer jefe de gobierno. Exacto. Entonces, Es que a todos nos tocó este asunto de los regentes, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Pues, entonces, pues una cosa llevó a la otra y una plática con Andrés Manuel me platicaba de la necesidad de traer el mensaje a la frontera sobre el nuevo México, el cambio, ¿verdad? Lo que se necesitaba. El movimiento de regeneración que él ya traía en la cabeza hace mucho tiempo. Y platicamos sobre la posibilidad de, en lugar de estaciones, nada más de estaciones de radio, hacer un canal de televisión. Entonces, él y yo platicamos sobre ese proyecto de cómo informar, sensibilizar a la comunidad en el norte, ¿verdad? Y empezamos con el programa. ¿Me estás diciendo que tu amistad con Andrés Manuel es lo que hizo que PCN se constituyera entonces? Sí, mucha gente no sabe. No, por la jamás había escuchado una historia como esta. Y me dijo, oye, tienes que empezar por ese lado, tienes estación de radio de aquel lado. Y empezamos con el canal muy pequeñito. De hecho, lo teníamos en el otro lado de la frontera por mucho tiempo. Teníamos una nave pequeña ahí y de ahí transmitíamos, de ahí lo grabábamos. Y luego la transmisión al aire. Exactamente. Y empezamos con el primer sistema de noticias. De hecho, el nombre del primer sistema de noticias es prácticamente de Andrés Manuel, ¿verdad? Dice algo porque era el primero en la región. El primero en la región
que traía ese mensaje. Yo sabes que durante mucho tiempo no sabía cómo se llamaba, nomás escuchaba PCN. Ah, sí. Que digo, al final como marca funciona muy bien ser tres siglas, ¿no? O sea, Así es, así es. Y en Estados Unidos lo constituimos, pero como no podía ser el primer sistema de noticias, le pusimos Pacific Spanish Network. Ajá, sí. Entonces, así lo registramos allá para proteger las siglas. Entonces, ya las teníamos aquí. Y así es como empezó el proyecto. Ya cumplimos, pues, creo que 14 años en el aire con el canal, desde que empezamos. Y luego después ya entramos a cable y después compro el canal 29 en Ensenada. Que es en lo que estás ahorita haciendo un conglomerado de medios, que algunas personas me dicen, no, es que ya compró, creo que también una estación de radio por aquí Radio en Tijuana. Enciso, precisamente donde trabajó mi papá. Donde trabajó tu papá. Por eso lo compré. Fíjate No creas que es negocio, es que ese es un tema bien importante, porque luego la gente dice, no, es que está haciendo un sistema de noticias porque quiere controlar la información. No, bueno, es que como todo, pues al final los negocios van creciendo, ¿no? ¿Nunca te dio por ser locutor? Digo, yo sé que estabas con los editoriales y siempre te hemos visto en medios, pero en una manera mucho más Fíjate que formal. debí de haber empezado por ahí, me hubieran pagado de perdida, porque empecé por donde se paga. Y luego hay que paguen, ¿no? Era al revés, ¿no? Sí, sí, los que ganan son todos mis locutores y conductores, ¿no? Al final del día, Y si los queda algo... productores y el sí, personal, sí, todo el sí, mundo. claro. Y al final del día, si queda algo, pues entonces Ya, para el hay que vencedor. repartir, claro. Pero ese fue el inicio, ¿no? Y de ahí lo demás es historia, ¿no? Hemos adquirido algunas propiedades en radio porque nos han sido ofrecidas. Ha habido la oportunidad de crecer en lo que antes nunca me dieron oportunidades. Pues. Claro. Antes nadie me ofrecía. A lo mejor no era el momento, Jaime. A lo mejor no es era un el tema momento. de estar preparado, a lo mejor hasta ser mucho más tranquilo, en madurez. Decir, ahora manejo medios y es otro esquema en el que voy a trabajar, ¿no? Sí. Y de ahí, pues ya el canal 29 se lo compro yo a los Vargas. Es un canal abierto, 5 millones de watts. Ya tenemos en todo el estado televisión. Y ahora, este tema de estar en medios te alejó de otros negocios, tú sigues manejando otros negocios, porque yo creo que las cosas que luego de repente la gente no entiende, sobre todo para nuestros gobernantes, es, pues vienes de algún lado, ¿no? No es como que dice, oye, es que se compró una propiedad, no, pues es que permíteme, pero tengo 10 negocios en esto, 2 negocios en tal. Yo lo único que te puedo decir es que lo que yo he comprado, lo que yo he adquirido y lo que yo tengo, lo he hecho con mi esfuerzo. Nunca a la sombra del poder, jamás. Es más, ni siquiera cuando fui director del agua en San Diego, cobré lo que le llamaban el per diem. Nunca cobré un solo centavo, porque yo creo en el servicio gratuito, voluntario, de de los funcionarios. así es. Yo no creo en si de veras tienes la vocación y tienes el deseo de ayudar, de participar, yo creo que lo que menos te debe de incentivar es eso. Para contestar tu pregunta, cuando empiezo yo con la actividad política, yo me margino mucho de mis empresas en sí. Un día el licenciado López Obrador me dijo, me estaba platicando sobre mi participación como diputado y yo le decía, pues tengo mis empresas y me dijo, mira Jaime, tus empresas se pueden esperar, México no. Yo necesito que estés conmigo en el proyecto y me fui diputado federal. Posteriormente, Dirigiendo. no existía Morena. No, yo sé, estabas Hace por 6 el años. PT, ¿no? O sea, eras Sí, yo fui diputado por el diputado PT, por ¿no? el PT, porque el PT era parte de la coalición por la que fue el licenciado López Obrador candidato, tanto en el 2006 como en el 2012. Claro. Y me voy a la Diputación Federal. El PRD traiciona al licenciado López Obrador con el Pacto por México, que siempre hemos dicho que es el pacto contra México. Y cuando pasa eso, el licenciado López Obrador me dice, bueno, ya me hemos platicado yo muchas veces de que Morena debía ser partido. Andrés Manuel no quería, porque decía que se iba a corromper. Lo declaró muchísimas veces. Entonces dijo, ahora sí, vamos a hacerlo partido, porque yo no regreso con el PRD. Es más, vamos a hacer una campaña nacional donde le vamos a decir a la gente, yo ya no estoy en el PRD. Porque por años toda la gente pensaba que estaba en el PRD. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo combinar esta parte de un pensamiento empresarial, un pensamiento de evolución de las empresas? Uno, para ganar dinero; dos, para generar trabajo, generar algún servicio. Y una parte que luego la gente acusa mucho, que es la parte de sentir que el socialismo, que el comunismo nos va a abrigar y ya vamos a hacer Venezuela y no sé cuántas cosas se dicen por ahí. ¿Cómo combinaste ese pensamiento
o cómo en un momento tú has canalizado en forma personal, ya no digamos en el aspecto netamente político, sino personal, esa situación? Bueno, porque nunca existió. O sea, si tú conoces al licenciado López Obrador, sabes que eso es lo más remoto que puede ser. Así es. El licenciado Yo voté López por él, ¿eh? Obrador, A mí no me van a decir, no me van a decir nada porque creo que el país necesitaba un cambio definitivamente. El licenciado López Obrador, muy lejano al socialismo y más lejano al comunismo. Cuando no lo conocen, pues tratan de buscar un parentesco para golpearlo. Bueno, es que con Hugo Chávez, que con Fidel Castro, que con este cuate... Pues de Bolivia, se me fue ahorita el nombre. El Evo. Evo Morales. Sí. Evo Morales. O sea, y le tratan de relacionar para asustar. Y de hecho, les funcionó en el 2006. Asustaron a medio mundo. Decían que peligro para Manuel les iba a México, ¿no? quitar la casa, ¿no? Claro. Entonces, muy chistoso, es una anécdota muy chistosa. Un día platicando con Carlos Monsiváis, que colaboraba con mi revista, me platicaba él que en el 2006, pues obviamente nos robaron la presidencia, y él posteriormente a eso estaba en una reunión, en una biblioteca, y le preguntó a un joven, bueno, un 30 y tantos años. Joven. Chavalo. Muy joven. Era un niño. Le preguntó, ¿por qué no había votado? Y él dijo que no, yo no voté, no quise votar. ¿No votaste por Andrés Manuel en el Distrito Federal? Dijo, no, yo tuve miedo. Y le preguntó a Monsiváis, ¿a qué tuviste miedo? No, pues es que, pues, y todo el mundo me decía que iba a quitar los carros y que los carros iban a ser como taxis gratis para toda la gente. Y si yo pasaba por ahí tenía que pararte, como es en Cuba, ¿no? Ah, sí. Estás obligado a transportar gente, sí. Y le dijo, y además te quitan tu casa. Ajá, sí, ¿okay? claro. En la casa la van a compartir, Es que como en la Revolución sí, Rusa, claro. ¿no? Se nos olvida el marco jurídico en el que vivimos. Creo que es lo que tenemos que defender como país, un esquema en el que vivimos con libertad, decimos lo que queremos. Yo aquí en este programa digo lo que quiero. Claro. Y la verdad creo que esa parte es la que tenemos que defender. ¿Sí? Si tú tuvieras que considerar un fracaso personal, profesional, ¿cuál seleccionarías? Decir, esto fue lo peor que me ha pasado y no me gustaría volver a repetirlo. Un montón, olvídate. Con uno, Lo que Jaime. pasa es que la gente no sabe, pero olvídate, es de lo que he aprendido más. Y he aprendido Sí, mucho. claro. Quiere decir que he fracasado mucho. Bueno, en la vida empresarial tienes muchas altas y bajas, ¿verdad? Te metes a proyectos muchas veces y te truenan. Pero mis fracasos han sido derivados de circunstancias, de los tiempos. Por ejemplo, cuando tuve la primera empresa electrónica Bonilla que fabricábamos consolas, se vino la devaluación. Híjole. ¿Ok? Y ¿Fue perdí el todo. 82? No, el 76. Uy, más viejo todavía. Sí, yo tenía 26 años cuando me independicé. Claro. Entonces perdimos todo lo que teníamos porque debíamos dólares y me debían pesos. Sí, no. Entonces, no, Volver a empezar. sí. Volver a A empezar. regresar a trabajar otra vez en una maquiladora. Okay. Una empresa, empezar una empresa nueva para unos inversionistas. 3 años después me vuelvo a independizar y empiezo Covimex. En el 82 se devaluó otra de vez, nuevo. pero esta vez ya no tenía todos los huevos en una sola canasta. Claro, tenía los huevos bien distribuidos. Ya ¿no? habías aprendido Porque tú del sabes que hay tema. 2 teorías en economía. Ajá, sí, Una sí, por es supuesto. que nunca pongas todos los Todo, huevos en una todo sola en el canasta. mismo, así Y es. la otra es que si pones todos los huevos en una sola canasta, vigila la canasta. claro. ¿verdad? Y yo lo que hice es no ponerlos todos. No vigilas lo otro, pero No, la no había canasta. la canasta, pues ahí tienes todo, ¿no? Entonces, me fue bien. De hecho, la segunda devaluación nos agarró con dólares y ya medio repuse lo de la primera. ya. Entonces, yo diría que es una combinación de cosas. No hay una... pues te puedo platicar que de las mismas derrotas tengo historias de éxito. Es lo que te iba a preguntar ahorita, precisamente. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor éxito hasta este momento de tu vida? Casarme con Rita Jiménez, con mi esposa. Maravilloso. 42 años 42 felizmente casado. Yo creo que ha sido el momento de mi vida más importante. Sí. Saber. Pues hay que haberme celebrarlo, casado. ¿no? Sí, claro. Lo celebramos. ¿Te gusta viajar? Sí, ¿A dónde? a todas partes. Yo he viajado a 84 países diferentes. 84. Sí. Híjole, eso es un parámetro de comparativo de cómo se vive en un lugar y Y cómo se conste vive que acá, ¿no? últimamente no he viajado mucho por Morena, ¿eh? Pero Oye, antes, pues es que tienes ya mucho tiempo metido en la parte política. sí, pero mi esposa y yo nos disfrutamos mucho cuando estaban mis hijas chiquitas. Y después, cuando cualquier oportunidad que tuviéramos, salíamos, paseábamos. Nos interesaba mucho conocer otros países, su lenguaje, su cultura, su moneda, su economía,
¿Tienes nos podíamos estudiar. aspiracionalmente algún país que dijeras, me gustaría que México se pareciera a algún país en lo particular de lo que conoces? No, me gustaría que México fuese lo que debe de ser. México, viajas mucho, conoces mucho y ves cosas muy bonitas en todo el mundo. Y dices tú, caray, yo quisiera esto para México. Pero cuando regresas a México te das cuenta que es un gran país, que lo único que tenemos que cambiar son los políticos que tenemos, ¿verdad? Y cambiar el sistema político era desarraigar completamente la corrupción. Y sabíamos que tenemos todo en México, tenemos litorales, tenemos montaña, tenemos desiertos. Estoy hablando de mi estado igual. Sí, claro. Tenemos todo eso. Entonces es que al final somos un reflejo de todo el país. Minerales, todo tenemos, pero todo se lo roban, pues. Entonces, cuando iba a otros países y veía que tenían mejores políticos, no es que fuera mejor país, es que tenían mejores políticas públicas, que realmente los políticos o las cabezas dignatarios de esos países sí se preocupaban por sus ciudadanos. Y ese es un problema que hemos tenido en México por muchos años. ¿Tú crees Desde que hace 100 años. es el problema número uno de este país para La tu, corrupción. para tu gusto, sí. No, la corrupción y que viene como consecuencia de la impunidad. Si claro. no hubiera impunidad, no hubiera corrupción. Por supuesto. Tuviéramos a varios gobernadores ya en la cárcel. Y presidentes municipales y quizás hasta algunos presidentes de la República. Yo les he definitivamente. dicho al gobernador y al presidente municipal de aquí en Tijuana que le inviertan dinero a las cárceles. Claro. Porque eso nos pueden ir a parar. Hijuela, qué fuerte. Te abriste, qué fuerte Capita. declaración. ¿Me dejaste chanza? Te dije, estaba esperando la oportunidad. Oye, y además déjame decirte que con eso vamos a terminar el programa porque se nos fue el Ya tiempo por eso volando. ya te dijeron que... Bueno, me dijeron, no me dijeron eso, simplemente que el tiempo se me acabó y mi productor me acaba de decir que me estoy pasando. No, y además con va a él. decir, ahí es lo que puede editar, la última parte. No, de ninguna manera. Nunca hemos editado a nadie, no pensamos hacerlo nunca, y menos cuando con sinceridad se dicen las cosas como las acabas de decir. Muchísimas gracias por acompañarnos, te deseamos mucho éxito, por Gracias a ti. supuesto, y sobre todo que si te toca gobernar este estado, lo hagas con el corazón en la mano. Tenlo por seguro. Creo que es lo que necesitamos los bajacalifornianos, porque a mí me da mucho coraje ver que nuestro estado todavía está en atraso comparado con otros estados más chicos, con menos dinero. Y yo creo que eso es lo que estamos buscando todos, vivir en un lugar que estemos orgullosos de él. Así es. Muchas gracias por acompañarnos hoy con Pepe Avelar.